veces en las instituciones educativas no sabemos el nombre de los alumnos. Y entonces, clave 5, clave 6, clave 8, o sea, perdimos persona, código no sé qué, código no sé cuánto, o los apellidos. López, venga para acá. ¿Cuántos López pueden haber? Y en el patio, López, y entonces oír mi nombre, no importa si hay 15 Ana Lucías, por ejemplo, a alguien le dicen Ana Lu, a la otra Lula, a la otra Lu, o sea, a todos se les busca su nombre en especial. Entonces, cuando nosotros hablamos de metodologías participativas, nosotros no podemos iniciar sin tener el nombre de nuestros alumnos. No es lo mismo que yo venga y le diga, Eddie, hágame un favor, a que yo le diga, mire, usted, ¿verdad? Entonces, lo más preciado es que tengamos siempre nuestro nombre. Entonces, para nuestros alumnos, eso es sumamente importante. Uno, sí como les digo, voy a dar teoría, pero cada una de las cosas que vamos haciendo es para que ustedes las puedan aplicar después. ¿Cómo hicimos los equipos? Simplemente a través de un juego. Nadie sabía que de eso íbamos a hacer unos equipos. Lo hicimos al azar, algunos pues quedaron juntos, que se conocían, otros no, y entonces eso me da la oportunidad. Cuando yo llego a la clase y les digo, bueno, miren, vamos a trabajar en grupos, porque no decimos en equipo, vamos a trabajar en grupos, todo el mundo dice, ala, no, yo con él no quiero trabajar, ala, no, en grupo no, solo yo voy a trabajar y los demás no hacen nada. Y otros dicen, yes, hoy sí, gané la clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se dice trabajemos en grupo, alguien, y nos pasa en la U, alguien que dice, mucha, yo pongo el folder y el gancho, otro investiga, otro lo pone y todos sacamos la misma nota. Entonces, ojo, cuando hablamos de metodologías participativas y de grupo, no es un trabajo en grupo lo que estamos promoviendo un trabajo en equipo. Y cuando nosotros hablamos de equipo, todos tenemos participación, no en el folder y en la hoja, sino todos hacemos todo el proceso, y ahí es donde nuestros alumnos se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque entonces van a decir, a la que alegre todo lo que hicimos en la clase, ni se sintió el tiempo, Miss. A la teacher, qué chilera su clase, ¿por qué no se vaya todavía aunque haya sonado el timbre? ¿Por qué? Porque los tenemos en movimiento. El día de ayer el licenciado Oliva decía que nuestro cerebro necesita movimiento. De más en más en las instituciones educativas, llega y nos dice, mire, es que mi hijo tiene déficit de atención, mire, es que ya lo diagnosticaron y no se está quieto, mire, ok. Entonces, de más en más es más difícil decirle, siéntese y trabaje. Entonces, si yo lo pongo a trabajar en equipo, estoy ayudando a su cerebro. Él decía, oxígeno, socialización y agua. Entonces, en todas nuestras clases, nuestros niños y jóvenes deben tener la posibilidad de tomar agua, sin que me diga, Miss, ¿puedo tomar agua ahorita? ¿Puedo salir? Simplemente una botella de agua pura, toma agua y lo deja. Ustedes en la universidad, ahí tienen su botellita para estar tomando, y no es el leak, ¿será que puedo tomar agua? Entonces, son las cosas que necesitamos para que nuestro cerebro funcione mejor, y eso lo vamos a hacer con nuestros alumnos. En la siguiente parte práctica vamos a seguir entonces con la estructura de los equipos. Entonces, cuando hablamos de metodologías participativas, vamos a hablar de una técnica que se llama STAD. Sus letras están en inglés. Es Student Team Achievement Division. Es una técnica investigada, no es algo que dijeron ahorita, ay, usemos esa técnica. No, ya hace mucho que se ha investigado. Y la idea de esta técnica es que va a ayudar a que nuestros alumnos desarrollen destrezas y habilidades de índole social. No se preocupen, hoy en la tarde se les va a dar el CD con todas las presentaciones, ahí lo van a tener. Entonces, mejora la relación entre los estudiantes porque están trabajando en equipo. Por su estructura, me va a ayudar a mí a ir evaluando después de cada trabajo en equipo, que puede durar un periodo de clase, una semana de clase, un mes, un bimestre, cómo mis estudiantes están aprendiendo. El método se desarrolló, o sea, ¿a quién se le ocurrió?
es al doctor Robert Slavin de la Universidad de Hopkins en Estados Unidos. No sé si así se dice Hopkins, pero… Ajá, entonces, ¿en qué consiste la técnica? Primero presento la clase, entonces yo les doy a mis alumnos más o menos 10 minutos de teoría, es decir, que no es que esté quitando la teoría, yo les explico 10 minutos algo de teoría, formamos los equipos y la técnica dice que después del equipo hagamos un examen. Ojo, el licenciado Bayardo decía hoy que es importante hacer esos exámenes cortos, a eso se está refiriendo. Sin embargo, ellos dicen exámenes, nosotros deberíamos de decir ya celebración de aprendizaje, porque no estamos examinando, estamos celebrando el aprendizaje que hemos adquirido en ese tiempo que nosotros hemos utilizado para trabajar. Luego entonces vemos quién del equipo, no, porque estas celebraciones de aprendizaje son individuales, entonces vemos quién del equipo no llegó al estándar que se esperaba y entonces empezamos a averiguar por qué. El equipo responsable dice, muchis, a María pues no sacó 100 sino sacó 80, miremos qué está pasando y tratamos de ayudar. Y luego evaluamos el equipo, cuánto este equipo ha mejorado. Entonces esos son los elementos que utiliza esta técnica para poderla trabajar. Por favor. Otra de las técnicas que podemos utilizar en metodología participativa es el estudio de casos. Increíblemente, la educación se ha venido a beneficiar de muchos procedimientos que se hacían en otras actividades académicas. El estudio de caso nace en Harvard, en la Universidad de Derecho, en 1914, o sea que no es algo nuevo, no es algo que acabamos de inventar, sino que se hace desde hace mucho tiempo. Y lo que se pretendía con el estudio de casos era que los alumnos del área de leyes buscaran una solución a un caso o una historia de un crimen o de algo que tenían que defender, donde se pudiera entonces hacer el simulacro y poder dar un, no es diagnóstico para ellos, ¿qué es para ellos cuando resuelven un caso los abogados? ¿Un qué? Un veredicto, una sentencia, o sea, algo de acuerdo al caso que estaba presentando. Y entonces es en 1935 cuando nos lo llevamos para educación, no directamente educación, nos lo llevamos a la docencia, a otras escuelas de la universidad para que también se pudiera aplicar y pudiéramos entonces ver el uso que le podemos dar. Algo importante es que el estudio de casos es algo teórico, o sea, yo le doy al equipo una estructura, un caso teórico, no tiene que ser algo que directamente haya pasado, pero sí puede, o sea, que sea verídica, pero sí tengo que darle al alumno todos los elementos que se puedan de esa situación. Se levantó temprano, salió a la calle, pasó un carro amarillo, en la esquina estaba un señor y cuando se atravesó lo balearon, por decirles algo. Pero no solo le digo hoy en la mañana se levantó y cuando pasó la calle lo balearon, sino debo de darle todos los elementos del entorno para que entonces nuestro alumno pueda crear, pueda imaginar y entonces pueda decir, bueno, esta es la solución que nosotros creemos que puede tener. Definitivamente como estrategia o técnica de aprendizaje va a permitir que nuestros alumnos tengan soluciones para casos de la vida real. Yo quisiera saber si alguno de ustedes sabe cuál es, por qué llevamos matemática o destrezas de pensamiento desde preprimaria hasta la universidad. ¿Cuál es la idea de que nos den matemática? Poder hacer cuentas, activar la mente, razonamiento. ¿Para qué más nos dan matemática? Incluso hasta en la universidad uno dice, esta carrera no porque tiene mate, esta, ay no porque tiene mate. Bueno, pero ¿cuál es
el objetivo de que nos den mate. Pensamiento lógico, la aplicamos constantemente. Resulta que nos dan matemática desde chiquitos para enseñarnos a resolver problemas de la vida real. Definitivamente no lo estamos cumpliendo como docentes en enseñarles a nuestros estudiantes eso. Salen de quinto bachillerato, de sexto prepri, de perito, y cuando se enfrentan a la vida real, ¿y qué pasó? Pero si tan buen estudiante que era, y miren, no les enseñamos a tomar decisiones, sino solo les enseñamos a seguir instrucciones. Entonces el estudio de casos nos enseña a que nuestros estudiantes puedan tomar decisiones y que nosotros como docentes dejemos de pensar que tenemos la respuesta absoluta, sino la respuesta puede venir de otro lado y son válidas también. Entonces en eso me ayuda el estudio de casos. El caso no proporciona soluciones, sino únicamente datos para poder solucionar. Ellos tienen que analizar, discutir en el grupo las posibles salidas que pueden encontrar. No para decirle a un estudiante esa respuesta está mala, realmente debemos estar seguros que no funciona, porque a veces el estudiante le demuestra a uno que tiene diferentes maneras de llegar a la misma respuesta y a veces más fáciles de las que yo creía. Yo me hacía un camino más largo y él más corto lo voy a hacer, entonces no, ¿cómo va a ser? Entonces debo permitirle a mi alumno y hacérselo ver, mire, eso no lo sabía, qué bueno que también lo podemos hacer por este lado. Y entonces ayuda a que si en la clase tenemos niños, porque todos aprenden diferente, que a lo mejor con la solución que le da su compañero, le fue más fácil aprenderlo que con la solución que yo le estoy dando. Entonces, en el estudio de casos yo puedo pensar y contrastar conclusiones de un equipo hacia otro equipo. La siguiente tecnología de metodologías participativas que podemos usar es el aprendizaje basado en problemas. Fíjense que no es el mismo que un caso, sino estamos hablando de un aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en problemas? Resulta que aquí yo le voy a dar a mi alumno no una serie de datos como en el caso, sino yo le voy a hacer quizás una pregunta. ¿Quién cree, poniendo el mismo ejemplo del asesino de la esquina, quién cree que lo mató? Y no le doy nada más. Y entonces el equipo tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué sabemos? ¿En qué área vive? Alguien muchos que investigue a ver si es zona roja. Si estudiaba o trabajaba, pues estudiaba en, no sé, en la USAC, no, pues de una vez los voy a marcar si pongo en la USAC. Resulta que estudiaba, no en la Galileo, no quiero que lo maten, entonces estudiaba estudiaba. Entonces empiezo a investigar si en esa universidad hay gente con problemas, si alguien está llegando, quiénes serán su equipo. ¿Qué otra cosa puedo tratar de investigar para poderlo solucionar? ¿En qué trabajaba? Si trabajaba o no, en qué empresa, y empiezo a investigar la empresa. ¿Qué más? ¿Qué más datos necesitarían? ¿Qué amistades tenía, verdad? Si tenía, y amistades de cuándo, recientes o antiguas. Amistades recientes, dice, ¿me serviría averiguar amistades antiguas también? Sí, ¿verdad? ¿Qué lugares frecuentaba? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el aprendizaje basado en problemas, son los estudiantes los que van a decidir qué información necesitan, qué información tienen y trabajan en eso para solucionar el problema. Entonces, esa es una gran diferencia entre uno y otro y se ha equivocado mucho. Entonces, el problema debe ser corto, claro, eso sí, pero no con mucho material, sino son ellos los que tienen que investigar y tratar de encontrar la solución. Los estudiantes en este modo hacen un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, construyen el conocimiento y trabajan cooperativamente. El CNB, ¿a qué nos manda el CNB a trabajar qué?
El currículum nacional base que nos manda a trabajar por competencias, pero ¿quién es el centro del aprendizaje? ¿Y el docente? Solo es un facilitador. Entonces, ¿qué método estamos usando? ¿Quién va a construir su propio aprendizaje? El alumno. Entonces es constructivista. Entonces el aprendizaje basado en problemas me permite seguir el lineamiento que quiere el CNB para que yo trabaje con constructivismo. Porfa, Rosy. ¿Cuáles son entonces los pasos que me lleva a trabajar en problemas? Leer y analizar el escenario del problema. Realiza el equipo una lluvia de ideas. ¿Quién me dice? A Sergio le preguntaron mucho ayer, ¿verdad? Maco, ¿qué es una lluvia de ideas? Son las opiniones de cómo pueden llegar a lograr un objetivo. Ajá. ¿Las opiniones de quiénes van a ser? De los estudiantes. ¿De los estudiantes de toda la clase o de los estudiantes de quién? De nosotros, del equipo. Del equipo que está trabajando. Dice hacer una lista con aquello que se conoce, hacer una lista con aquello que no se conoce y luego hacer una lista de aquello que necesito investigar o hacer para poder resolver. Luego a una lista de las acciones que vamos a hacer. Pensemos en el mismo caso, estamos en el equipo, pensemos qué va a hacer cada uno de ellos. Bueno, en equipo tienen que analizar la pregunta para llegar a una resolución del problema. Ok, pero ya hicimos una lista de acciones a ser tomadas con una línea del tiempo. O sea, ¿qué acciones van a tomar para ir a investigar? Una actividad, interrogar a todos los del entorno, salir como hacer una encuesta. Esa es una de las acciones. Entonces escribimos esa acción. Piensen todos en alguna otra acción que vamos a poder hacer. Ya dijeron ir a encuestar en el entorno para ver si alguien sabe qué pasó. Otra acción, Caro. Buscar evidencias. En donde murió, o donde trabajaba, o en la familia, con amistades. En el trabajo. Okay. Va a buscar evidencias en el trabajo. Algo importante es que para hacer un listado tiene que ser solo una actividad, una por una, para que no sea mucho. Ya decía yo. Va, Gwendolyn nos va a decir otra acción que hay que hacer. Hacerle preguntas a la familia. Vamos a encuestar a la familia. Una hipótesis. ¿Cuál puede ser? Que tenía alguna deuda y por no pagarla lo mataron. Entonces, ¿qué vamos a hacer para averiguar si tenía deudas? ¿A dónde vamos? Al banco y a dónde más. ¿Por qué lo buscan a uno por todos lados a cada uno los teléfonos? Tarjetas de crédito. Ah, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Jorge, ¿dónde más? ¿Qué otra línea de acción podemos tomar nuestros alumnos? Averiguar en el vecindario la situación de la vida diaria. De la vida diaria. ¿Se dan cuenta? Ese es un listado que van a hacer nuestros alumnos cuando estén trabajando en el equipo. Ya que hicieron su listado, entonces van a decidir cuál va primero, cuál va después, quién va a hacer tal cosa, quién va a hacer la otra, y entonces ya tenemos nuestra línea del tiempo. Resulta que el profe nos dijo que nos da 3 días para resolver este caso. Entonces, muchis, ¿quién va hoy en la tarde? ¿Qué hacemos mañana? O sea, todo bien definido para que en 3 días tengamos la resolución. Eso significa que mis alumnos van a estar trabajando solos también porque están generando el trabajo que van a hacer. Luego dice, definimos el problema, que era nuestra hipótesis, obtenemos la información y presentamos resultados. Llegan a la clase
y cada equipo dice, bueno, miren, nosotros pensamos que esta es la solución o que este fue el problema, nosotros que este y nosotros que este. Dice presentación de resultados. Y luego, como no todos van a tener la misma respuesta, los otros equipos les pueden preguntar, pero ¿y ustedes por qué dicen que fue el papá? Nosotros investigamos a la familia y no creemos, no, pero es que nosotros logramos hablar con la hermana que ya no vive en la casa porque su papá era muy agresivo. Encontraron un dato más. Entonces lo pueden defender lo que hicieron, no que esté bien o esté mal, sino simplemente lo van a defender y al final tenemos una celebración de aprendizaje. Si no cerramos con una celebración de aprendizaje, no sabemos qué aprendieron nuestros alumnos. Ojo, a veces la celebración de aprendizaje puede ser en equipo, porque no es lógico que si trabajamos todo en equipo, nos evalúe individual. Entonces puede ser 3 preguntas individuales, me las entregan y ahora en equipo responden las otras 3. Entonces nos enriquecemos. Cuando nos reunimos en el equipo y vamos a responder las otras 3, lo primero que van a decir es, ¿y qué contestaste? ¿Y qué hiciste? El otro dice, mucha, a mí se me olvidó, yo no contesté eso. En ese momento aprendió. ¿Y cuál es nuestro fin? Que nuestro alumno aprenda. No importa si fue al inicio, en el proceso o en la celebración de aprendizaje, pero lo aprendió. Entonces, es un buen método, es una buena forma de que hagamos que nuestros alumnos trabajen también. Ya hablamos de que involucra un problema real, son oportunidades para que nuestros estudiantes realicen investigaciones, hay colaboración entre los estudiantes, los maestros y quienes estén involucrados y además utilizamos otro tipo de herramientas. Los puedo mandar con el teacher de compu o con la miss de compu, mire, ayúdeme para que den una investigacióncita en internet cuando estén en su clase, 5 minutos y todos van a ir rapidísimo y quererlo hacer porque me va a servir después en la otra clase. Entonces podemos asociarnos también. Vamos a aplicar gráficos, yo les puedo pedir que lo hagan así, y las famosas telecomunicaciones. En la mayoría de instituciones educativas están prohibidos los celulares, pero entonces si yo les digo, bueno, miren, mañana en mi clase vamos a usar celular. María Santísima, les van a dar unos celulares de última, ¿verdad? Y tan bueno, medido, ok, sacan su celular, averigüen, tienen los datos, se acabó, bueno, a ver los celulares y los llevamos a donde está. Entonces estoy trabajando con las herramientas que a los jóvenes les gusta trabajar. Ya muchas personas también adultas ya también tienen su vicio de celular. Entonces vamos hacia lo que están utilizando los jóvenes, pero aprovechémoslo para nosotros. Que usen las redes sociales, hagan la encuesta en las redes sociales, pregúntenles a sus amigos a ver qué piensan de la respuesta que ustedes dieron. Y entonces van a estar pendientes y vean, mire, contestaron esto, mire, dijeron esto. Entonces le estamos dando un uso positivo a las redes sociales que al final no son malas. Y el aprendizaje basado en proyectos, todo lo que hemos dicho, aquí hay una ruta. Y entonces dice un punto de partida donde doy el tema, la formación de los equipos, la definición del reto final. El licenciado Bayardo decía hoy, si su alumno no sabe a dónde tiene que llegar, ¿cómo va a llegar a donde usted quiere que llegue? Entonces le decimos a dónde queremos que llegue. Organización, intercambio de ideas, recopilamos información, análisis, creatividad, un taller, presentación del proyecto, trabajo colaborativo, respuesta por el equipo, una evaluación y una autoevaluación y al final tenemos un trofeo de aprendizaje significativo. Les digo, no importa en qué parte de la ruta nuestros estudiantes aprenden, sino lo importante es que aprendan. Y entonces ahora, estas son pues algunas técnicas que se pueden utilizar en el aprendizaje participativo, en las metodologías participativas. Pero como ya hablé mucho, entonces lo único que hay que tener cuidado es que nuestros alumnos no hagan las cosas tan rápidas con tal de hacer la señal primero. Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Luego les dimos herramientas. La actividad que trabajamos se llama GSAU de expertos. ¿Qué es eso? Un documento X. A mí se me ocurrió pues de aprendizaje cooperativo, pero puede ser de contenido, de lo que ustedes quieran, y se divide en tantas partes como miembros tenga mi equipo. Lo ideal es que los equipos sean de 4 personas.
pero mi clase tiene 9 niños, tiene 10, entonces puedo hacer de 5, puedo hacer uno de 4 y uno de 5, puedo hacer 3 y uno de 4 para poner en los equipos a todos mis alumnos sin que eso interfiera. Entonces lo ideal es que sean de 4. Luego de que leímos el documento y lo dividimos, nos fuimos con los compañeros que están leyendo lo mismo que yo. ¿Qué hacemos con eso? A lo mejor cuando yo leí hubo detalles en los que yo no recapacité, y cuando vamos y comentamos con los otros, eso también, cuando yo regreso al equipo, yo ya no solo tengo mi experiencia, sino que tengo mi experiencia y la de varios compañeros más. Entonces, cuando regreso y lo comento en mi equipo, me convierto en el experto. Eso hace que todos me pongan atención porque mis otros compañeros no leyeron lo mismo que yo. Entonces ahí complementamos el documento. Después de que terminamos el documento, lo ideal es generar entonces comentarios. ¿Qué nos pareció el documento? Si nos sirve, y si es de contenido, ¿qué aprendimos? Miren esto, miren lo otro, y entonces tenemos nuestras fichas de tiempo de aire. ¿Por qué? Porque entonces eso hace que todo el mundo participe la misma cantidad de veces y que cuando yo hablo algo, cuando yo lo puedo explicar, es que lo aprendí. Si ustedes quieren saber si sus alumnos aprendieron, pónganlos a que les expliquen lo que aprendieron. Si se los pueden explicar, aprendieron. Si no se los pueden explicar, no aprendieron. Entonces, ahí generamos eso. Luego entonces, los puse a hacer una conclusión y luego generamos otra actividad que se llama carrusel. ¿Cuál es el carrusel? Donde uno del equipo se va moviendo y va entonces compartiendo con los demás. Y se puede hacer de 2 maneras. Si mi grupo es muy inquieto, dejo al relator sentado y movilizo al equipo. Entonces el relator se queda sentado y todo el equipo se moviliza al siguiente, se moviliza al siguiente. Entonces como se están parando, entonces los tengo quietos, ¿sí? Participando y no inquietos estando solo sentados. Entonces depende de mi grupo, así lo voy haciendo. ¿Por qué yo movilicé hoy al relator? Porque somos muchos y era más fácil que se moviera un relator a que se moviera todo el equipo, pero ustedes lo pueden cambiar. Tampoco significa que todas las herramientas que utilizamos hoy se utilicen todas y todas al mismo tiempo. Yo puedo usar un día carrusel, puedo usar un día G-Sound de expertos, otro día llevo fichas para tiempo de aire, es decir, ustedes lo van movilizando porque nuestros periodos, según el CNB, son de 40 minutos. Entonces, tengo que llevar bien organizado mi tiempo y como lo vamos midiendo, eso nos ayuda a que todo nos quede como debe de ser. Si pensamos en los sistemas de los que hablamos hoy, ¿qué nos haría falta? Ya llegaron a una conclusión, ya vimos el documento, ya tienen el tema, ya se incentivaron, ya fue en equipo. ¿Qué hace falta? La evaluación. ¿Cómo lo vamos a llamar a la evaluación? Bueno, entonces vamos a hacer algo antes de la celebración de aprendizaje para entrenar a mis alumnos a que estén listos para la celebración. Les pasaron repartiendo una hojita en blanco. Necesito que esa hojita en blanco, hay una para cada uno, por favor, la doblen y la partan. Creo que les van a dar 8 pedacitos para cada uno. Con esos 8 papelitos van a hacer 8 preguntas del documento, pero así rapidito. Se recuerdan que no vamos a tratar de preguntar de memoria, porque no es de memoria que lo analizamos, sino lo discutimos, lo explicaron. Entonces que las preguntas sean orientadas hacia eso. Mis alumnos sí tienen el conocimiento del documento que se trabajó porque lo están haciendo. ¿Qué pasa con el que no contesta y pierde su pregunta? Entonces empieza a ver, yo no quiero perder preguntas, entonces voy a tratar de ir a conseguir, la próxima vez no me va a pasar. Es decir, voy generando una actitud de querer mejorar. No estoy compitiendo contra nadie, sino simplemente estoy avanzando. Algo importante es que entonces, quien tiene más preguntas, nosotros podemos decir, bueno, logró 5 el día de hoy, entonces tiene un premio porque un chocolate, una estrellita, lo que ustedes quieran, para estimular ese proceso en mis alumnos.
No estoy diciendo todos los demás no pueden, ojo con eso, ¿verdad? Sino simplemente estamos premiando un esfuerzo. Entonces, la idea de esto es generar preguntas. Yo como docente lo puedo utilizar también y decirles, bueno, terminó la actividad, me entregan las preguntas. Ya tengo un banco de preguntas cuando yo voy a hacer una celebración de aprendizaje. ¿Y de dónde salieron las preguntas? De mis alumnos. Entonces están al nivel que ellos quieren, que ellos comprendieron y que ellos responden. Entonces no es, es que la Miss hizo unas preguntas bien difíciles, sino de los mismos alumnos me surgieron las preguntas y ya las tengo. Los puedo guardar y dentro de un mes decir, bueno, hoy vamos a jugar y saco preguntas, reparto y volvemos a hacer una actividad como estas con algún tema que ya pasó atrás. Entonces, esa es la otra actividad que se llama tarjetas de preguntas. Entonces, yo, para terminar, quiero mostrarles una gráfica que yo estoy segura que la mayoría de ustedes la ha visto. Y la gráfica dice, ¿cómo aprendemos? 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, o sea, por lo menos le puse atención, no solo medio lo pasé, dice mirar, 50% de lo que vemos y oímos. Eso significa que nuestros alumnos en una clase magistral están acostumbrados a oírme y a verme, y a poner cosas en la pizarra, y ahora que todo es tecnología, a poner power y a poner, solo lo voy pasando y ahí todo el mundo lo va viendo. 70% de lo que discutimos con otros. Ya le aumentamos un 20% cuando yo lo comento, ¿verdad? 80% de lo que hago. Entonces, cuando mis alumnos experimentan, cuando platican en equipo, cuando pueden hacer las cosas y elaborar sus cosas, van a aprender un 80%. Y un 95% de lo que enseñamos a los otros. Cuando trabajamos en equipo, estamos enseñando a los otros, porque entonces todo el mundo comparte lo que sabe. En la charla anterior nos hablaban de conocimientos previos, yo voy a poder compartir lo que sé de atrás y voy a adquirir nuevos, y cuando los comparto, aprendo, y mis compañeros también. Entonces yo quiero dejarlas la tarde de hoy con la idea de que debemos cambiar la manera en la que estamos enseñando. La clave del CNB dice, el alumno es el centro, pero lo más importante de la educación son los docentes. Pueden tener un edificio precioso, pueden tener unos libros lindos, pueden tener los alumnos mejor alimentados, los más descansados, que si el docente no es bueno, de nada sirve. Y pueden tener sentados en un bloc, bajo el árbol, se nos cuela el agua, alumnos que no hablan mi mismo idioma, pero si el docente es bueno, el aprendizaje se va a dar. Entonces yo creo que el reto está en ustedes como docentes para poder cambiar. Y nosotros en un país de ciegos necesitamos docentes que tengan la oportunidad que ustedes tienen para ir a cambiar a esos niños y a esos jóvenes que tenemos en nuestras escuelas y en nuestros institutos. Así es que muchas gracias y espero que lo puedan poner en práctica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la facultad, licenciada, le queríamos dar un pequeño presente por esta charla tan interesante que usted impartió el día de hoy. Estoy segura que aquí los docentes adquirieron bastantes conocimientos y pues usted es una gran bendición en nuestra facultad. Gracias. Gracias.